Hablamos más temprano, Fraile, de una declaración desde el departamento de Bolívar del presidente Petro. El presidente estaba hablando de la alimentación de menores de edad que en Colombia están en riesgo por que no están consumiendo suficientes productos adecuados. Y el presidente habló de la bienestarina. Dijo el presidente que es importada y costosa. Recordemos qué fue lo que dijo el presidente. Pues en este caso en particular que comprar bienestarina era un error. Escuchemos aquí algunas de las palabras de lo que dijo en Magangué. Básicamente pidió reemplazar la bienestarina por ollas comunitarias para darle a los niños productos sembrados en la misma región. Un mercado como hacían antes, en una caja, etcétera. Son urgencias. Claro que la alcaldía debió priorizar las circunstancias de desastre que se estaba viviendo en buena parte del territorio de Magangué y de Bolívar, hablando a nivel departamental. Creo que Bolívar fue la región más afectada del país, si hacemos las cuentas hoy. Entonces, obviamente, en la región más afectada, y no hay más que pensar, la prioridad es que la gente al menos coma, que la gente al menos pueda dormir en un lugar seco, las medidas de urgencia. Pero las medidas de urgencia no nos solucionan. Recordemos que estaba en una zona altamente inundable, en la zona de Magangué, donde entregó esas recomendaciones, pero además habló de que la bienestarina es importada y que por esa razón se está cometiendo un error al entregarle a los niños solamente bienestarina. Y ahí empezó todo un debate sobre si es buena, si no funciona, si debe ser complementaria o si es lo único que puede hacer el ICBF. Lina Arbeláez es exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Arbeláez, gracias por atendernos. Sé que su papá está en la clínica, espero que esté mejor, que se esté mejorando y pues por dedicarnos este ratico para hablar de esto. Gracias. Hola. Jorge, buenos días a ti, a Juan, a toda la mesa de Caracol Radio, y para mí siempre es un honor y un placer poder estar con ustedes y compartir un momento. Doctora Lina, ¿qué piensa de lo que dice el presidente Petro de la bienestarina? ¿Por qué no explicamos primero qué es la bienestarina y si, como dice el presidente, eso es importado? Bueno, Esperanza, yo lo primero que le quisiera hacer una invitación al presidente Petro es a que se reúna con la Dirección de Nutrición del ICBF y que entienda bien cuándo, cómo y precisamente todas esas preguntas que hace frente a la bienestarina. Creo que en el instituto hay unos especialistas en nutrición fundamentales para que puedan explicar primero que la bienestarina es un complemento, no es un sustituto, y siempre ha estado así estimado en el ICBF desde 1976 que se hace entrega de este producto que claramente ha tenido unas evoluciones. ¿En dónde se entrega esto? Es súper importante mencionarlo. Se entrega en 2 programas del ICBF. En los programas que se dan atención a los niños y niñas de primera infancia, es decir, a los niños y niñas entre 0 y 5 años que asisten a los hogares comunitarios, a los centros de desarrollo infantil y a los hogares familiares. Aquí, ¿qué pasa? Se le entrega a los niños y niñas en ración servida el 70% del valor calórico que necesita un niño y niña, con base en una minuta nutricional que claramente tiene alimentos. Tiene arroz, tiene proteínas, tiene comida. Plata blanca tiene comida. ¿Qué pasa? Que se entrega como un sustituto y un complemento para los micronutrientes que sabemos que hacen falta en la dieta de los niños, la bienestarina. Es decir, vuelvo y repito, es un complemento. Y también se entrega en el programa de nutrición, que el ICBF tiene la obligación de la prevención de la desnutrición en niños y niñas, y se entrega como un complemento a una canasta nutricional especializada que tiene alimentos de la canasta que el presidente habla y dice, con lentejas, leguminosas, con proteína, con leches, con lácteos, con todo. Y esto se complementa, además de la bienestarina, con un sachet especial que tiene todos los micronutrientes que un niño y niña necesita para recuperar su talla y su peso. ¿En dónde se produce, Espinosa? Se produce en 2 plantas, una en Sabana Larga y otra en Cartago. ¿Y qué se importa? Se importa el trigo, la fécula del maíz y el soya como
se importa para muchos productos como la arepa y el pan. Entonces, lo que yo no sé si el presidente está insinuando es que dejemos de consumir arepa y pan porque se importan algunos de sus productos, pero tiene otros elementos que se compran a nivel nacional, repito, como las leguminosas, como la leche, todos los minerales, y esto es lo que empieza a hablar de los componentes y los beneficios que tiene la bienestarina. Mire, tiene vitaminas como la D, la B12, la 6, la C, el A, hierro, zinc, fósforo, mejor dicho, ha venido evolucionando de tal manera después de estudios que nos dicen qué micronutrientes es los que les hacen falta a muchos de los niños y niñas en Colombia, que son además o que están ubicados en el rango de las poblaciones más vulnerables. Además, la bienestarina tiene, Espinosa, micronutrientes aminoquelados que mejoran la absorción para que pueda ser mucho más benéfica y pueda generar unos elementos de crecimiento adecuado en los niños y niñas en Colombia. Pero, doctor Arbeláez, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que usted nos ha explicado, que me parece muy importante. Lo primero es lo siguiente: el presidente lo que está diciendo, o por lo menos es lo que nosotros hemos interpretado, es que en algunas zonas del país solamente se entrega bienestarina a los niños. Usted aclara que eso no es cierto, que la bienestarina es un complemento y no un sustituto. Es decir, hay bienestarina, pero hay también otras cosas que el niño necesita, aunque el aporte calórico que da la bienestarina es fundamental. 2, es cierto que tiene ingredientes, digamos, importados, particularmente de una zona sensible como Ucrania, pero que se produce en plantas que están en Colombia. Por lo tanto, la bienestarina es un producto local, es nuestro. Es un producto colombiano y además, repito, las plantas son del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, están ubicadas en Atlántico y en el Valle del Cauca, en Sabana Larga y en Cartago, y son también además tienen componentes de los productos que se producen en el país. ¿Usted cree, doctor Arbeláez, que el problema que tiene el presidente Petro con la bienestarina es que, digamos, porque evidentemente habría que preguntárselo a él, pero no especulando, pero sí haciendo como un poco de contexto de lo que puede ocurrir? Hay en algunas zonas en las que, y lo recordaba Fraile esta mañana, la bienestarina se ha hecho famosa porque, por ejemplo, en el Chocó se la dieron en una época a los cerdos y no a los niños, porque se la roban, porque la están utilizando para lo que no tienen que utilizarla, porque se la toman los adultos, por ejemplo, y no los niños. Pero ese, sospecho, no es un problema de la bienestarina, es de la forma como se usa. Pues Espinosa, yo creo que aquí es ser conscientes que la prioridad son los niños y niñas en el país, que hay una correlación directa entre la protección y el bienestar de la niñez, y que los productos que se hacen para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y una mejor salud, pues tienen que entregarse a ellos. Eso no tiene una correlación directa con que haya corrupción o no. ¿Qué toca hacer? Combatir la corrupción. ¿Qué toca hacer? Poner las sanciones y las denuncias penales debidamente para que podamos realmente tener una efectividad en el uso de los instrumentos y herramientas que tenemos para mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Ahora, Espinosa, yo sí le digo, por ejemplo, en épocas de COVID, a nosotros nos llamaban muchos alcaldes a ver si podíamos producir en las plantas una mayor cantidad de bienestarina para ayudar a solventar el estado de nutrición de los adultos mayores. Entonces, la bienestarina evidentemente es un elemento que se viene utilizando para mejorar las condiciones alimenticias de los colombianos, obviamente específicamente en la producción nuestra de niños y niñas, pero que más bien uno podría empezar a evaluar si debe entregarse, por ejemplo, a adultos mayores o a población en condiciones de vulnerabilidad que tenga necesidad de tener unos micronutrientes adicionales en su organismo. Doctora Arbeláez, usted que fue directora del ICBF y que conoce la institución, lo acaba de mencionar ahorita, uno de los grandes dramas del ICBF es la corrupción. ¿Por qué es tan difícil combatir la corrupción en el ICBF en las regionales? ¿Quiénes son los dueños de esa contratación regional? No, yo creo que esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. Primero, los directores territoriales o regionales del instituto son elegidos después de pasar por un proceso de un examen que se hace por lo general con la Universidad Nacional. Este examen pasa y finaliza con una terna que quien selecciona a los directores regionales es el gobernador de cada uno de los departamentos de Colombia. Lo que pasa es que yo sí creo que tenemos que hacer uso de la tecnología como se hizo en la administración
nuestra para poder hacer transparentes todos los procesos y también poder poner las denuncias penales cuando tengamos conocimiento de casos de corrupción. Entonces, repito, nosotros dejamos anclado una herramienta de inteligencia artificial que se llama Veto. Fue una herramienta que le permitió a los directores regionales y a la dirección general seleccionar de manera objetiva de los 1.500 fundaciones y organizaciones que hay en el banco de oferentes que existe desde el año 2016 y no a dedo. ¿Esto que hace? Transparentar, hacer que nadie pueda pagar por saltarse la fila o por ser seleccionado, sino que realmente se tenga que hacer de manera objetiva después del análisis de 12 variables y criterios específicos, y esto empieza a generar unos esquemas de transparencia. ¿Qué toca hacer? Obviamente estar pendiente, porque no solamente es hablar de los directores regionales, es hablar de muchas fundaciones que quieren saltarse esa fila y que cuando uno sepa que entregan documentación falsa o que están tratando de hacer una presión indebida sobre funcionarios públicos, pues se pongan las denuncias penales, como lo hicimos en nuestro momento, que fueron más de 400 denuncias penales hechas durante los 2 años y medio de mi administración. Doctor Arbeláez, me parece que es muy importante dar estos debates informados. En efecto, es una buena recomendación que el presidente converse con su propia entidad, con alguien que entienda del asunto nutricional, para que se le explique lo que es la bienestarina, que, como usted dice, no es un sustituto, sino un complemento, y que se dé un debate informado sobre un asunto que es complejo. Todos quisiéramos, evidentemente, que estas cosas no ocurrieran y que los niños en Colombia no tuvieran ni un gramo de desnutrición, pero ese no es el país en el que estamos, y uno siente que ese tipo de declaraciones del presidente, pues, en realidad no están solucionando el problema de fondo que hay. Espinosa, aquí hay un tema, y es que hay un desconocimiento sobre los estudios sobre, repito, los micronutrientes o las faltantes de micronutrientes que tiene la población colombiana. Son estudios que llevan del sector salud muchísimos años y que nos han dicho, mire, estas son las vitaminas que necesitan los cuerpos de los niños y niñas colombianos para poder mejorar sus condiciones y sus talla y su peso. Y por eso es que la bienestarina ha venido teniendo una evolución. Por ejemplo, no solo hay bienestarina en polvo, hay bienestarina líquida, lo cual permite su llegada a lugares donde, por ejemplo, no hay agua potable. El tema de la Guajira no es un tema única y exclusivamente del ICBF, es un tema de falta de agua potable en la Alta Guajira, que, como todos sabemos, tiene una población que está localizada de manera dispersa. Entonces, ¿qué hacemos? Llegar con bienestarina líquida ya preparada en Tetra Pak, y lo cual permite el consumo y la absorción, repito, fácil de esos micronutrientes. Y tenemos bienestarina más, que además se desarrolló para las madres gestantes. Sabemos y entendemos además que muchos de los niños y niñas que mueren por desnutrición en Colombia mueren antes de cumplir 6 meses, es decir, en el momento en donde la única comida que necesita un niño o niña es la leche materna. Entonces, si nosotros preparamos el cuerpo de la mujer y le damos todos los micronutrientes, va a poder lactar de una manera más efectiva y poder darle todos esos micronutrientes a los niños y niñas, a sus superpoderes que tiene la leche materna. Sí, que es fundamental la leche materna. Doctor Arbeláez, gracias por atendernos, de verdad. Me parece que, en serio, como le digo, me parece un tema de la mayor importancia, sobre todo con todo lo que se ha dicho de la nueva directora, la señora Concepción Baracaldo, de la que no le quiero preguntar para no meterla en problemas, pero sí con el asunto técnico de entender lo que es la bienestarina y cuál es el problema de que el presidente diga no más bienestarina, como si eso fuera tan sencillo, como simplemente dar una orden y que eso no tenga ninguna implicación. Además, que hay un contrato y un COMPES y un CONFIS aprobado para la producción de bienestarina hasta el 2027. Bien, perfecto. Otro elemento que además ya es jurídico. Bueno, exdirectora, gracias. Por favor, salude a su papá, que se mejoren todos. Feliz año para usted. Muchas gracias, lo mismo para todos ustedes. Un abrazo.